As his mother puts it, Osuna has always been getting into trouble behind bars. She can't make sense of why CDCR would suddenly give him a cellmate. Either can his former attorney, Richard Terry, who says he provided CDCR with every piece of paperwork on Osuna's psych. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos, estamos de regreso para continuar invadiendo sus dispositivos con terror halloweenesco y para esta noche decidí poner sobre la mesa uno de los peores reclusos de la historia, asesinando sin piedad solo por placer, proclamándose como satanista y un bromista, asesinando a su compañero de prisión bajo el apodo del Hombre de las Mil Caras, o mejor nombrado como Jaime Osuna. Y si quieren conocer la historia completa de este criminal, quédense hasta el final de este podcast porque se va a poner bastante bueno. Y sobre todo si les gusta este podcast, recuerden que pueden ir a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Caballeros del Albedrío, y también en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios de este podcast y los de La Horrorpedia, en donde analizamos algunas películas de la cultura terrorífica que se están poniendo bastante interesantes para que vayan a checarlo. Pero antes de que entremos como tal con esta historia, déjenme decirles que tenemos algunos saludos pendientes porque hemos estado ahí publicando algunas cosas en nuestro grupo Luciferianos del Albedrío y hay muchas personas que han estado bastante al pendiente, como Cristian Ruiz y Ana Ulrich, a los que les mandamos un enorme saludo y un abrazo por estar al pendiente de todo lo que hacemos y de estar constantes escuchando este podcast. Un gran abrazo. Y también tengo otro anuncio por mencionarles, porque como se dan cuenta estamos muy atrasados con los episodios de este mes del terror. Hubo muchos problemas, escuela, cosas familiares, entonces no hubo un momento apropiado para poder realizar este podcast, pero sin duda van a tener esos episodios en algún momento, pero los van a tener. Así que no se preocupen, van a seguir saliendo algunos episodios a pesar de que se haya acabado octubre, pero pues el terror y el misterio no se termina con este podcast nunca. Y bueno, sin más demora, comencemos con esta historia que da inicio el 3 de julio de 1988, cuando llega a este planeta Jaime Osuna en el condado de Bakersfield, California, producto de un embarazo adolescente que condenó a su madre de 19 años a pasar el resto de su vida al lado de un hombre de 21 años, del que se desconoce su identidad, pero pues hay algunas entrevistas donde se llega a nombrar, pero no se entiende muy bien el nombre. La vida de los tres se desarrolló en la extrema pobreza y con violencia recurrente. Anécdotas de su madre indican que en una ocasión la ira de su padre se descontroló, golpeándola en el vientre cuando estaba embarazada, provocando un daño auditivo a Jaime. Era muy poco amor al que tenía el niño, ya que no lo soportaba. Prefería lanzarlo del asiento del auto en movimiento cuando Jaime comenzaba a llorar. Todas estas acciones provocaron que su madre se separara de él. Con muy poca estabilidad emocional, al poco tiempo conoció a un tipo de nombre Jeff, con el cual tuvo a un segundo hijo de nombre Kurt. Lo irónico es que este tipo sería igual o peor de abusivo que su padre biológico. Entre sus peores castigos, se contó que Jeff amarraba a ambos niños a un árbol para poder masacrarlos a golpes. Aventaba su comida al suelo para que pudieran comerla como si fueran perros. Y por supuesto, y claro, tenía que haber abuso sexual de por medio, y constante, y en especial a Jaime. Con cada castigo que era infligido en la psique o en el físico, un monstruo se comenzó a gestar en su interior, teniendo como claro objeto de odio a su madre. Como lo hemos analizado en demás episodios, podríamos suponer que la muestra más clara y pura de amor podría significar mamá. Sin embargo, la inestabilidad de las circunstancias provocó que su madre nunca metiera las manos al fuego por él, ganando su resentimiento
que se vería reflejado con la manía de asesinar animales a la corta edad de 9 años. De acuerdo con Richard von Krafft-Ebing, psiquiatra alemán, indica que el vínculo formado entre el niño y un animal es uno de los pocos lugares donde el niño se siente con control. Al ser un ser humano indefenso, resulta fácil transmitir esos sentimientos de cólera o ira. Esta conducta tiene que verse incrementada incontrolablemente, ya que el sentimiento de poder cada vez será reducido, teniendo que recurrir constantemente a la tortura o dar el paso hacia el asesinato. Sin embargo, este comportamiento siempre va a dejar en claro la insuficiencia, el rechazo y falta de poder que tiene el niño. De acuerdo con anécdotas de sus familiares, Jaime tomaba a sus gatos mientras su madre salía de compras. Los sometía a pruebas de temperatura, pasando de la fría hielera al fuego infernal del horno, práctica que fue terminando con la vida de las mascotas que rodeaban a la familia, dejando un enorme vacío en su interior que debía de ser saciado pronto. Tiempo después, declaró que el asesinato se había convertido en una adicción, similar a las drogas, pero con un rush más intenso. Después de varios años de práctica, cuando tenía 15 años, tomó la decisión de atacar a uno de sus compañeros de 9º grado con un cuchillo, dándole la terrible oportunidad de pisar la correccional para menores, de la cual entró y salió durante muchas ocasiones y por diferentes motivos. En muchas ocasiones hemos traído a la mesa el debate de la reformación de los exprisioneros. De acuerdo con las cifras del INEGI, se llega a calcular que más del 30% de los reos que están encerrados en una prisión en México no es su primera ocasión cumpliendo una sentencia, que a pesar de no hablar de un total, ese 30% sale peor de prisión, aprendiendo nuevas mañas o realizándolas desde la cárcel, como las típicas llamadas de extorsión o de secuestro. Y ese sería el caso de Jaime, que a partir de sus 15 años hasta los 19 entraba y salía de la cárcel como si fuera su casa. Para ese entonces, la vida ya le estaba cobrando algunos estragos a Jaime debido a sus antecedentes penales y a su poca experiencia escolar. Así que no tenía ningún trabajo, se dedicaba a pasar las horas en las calles, perteneciendo a pandillas y yendo a fiestas constantemente. Fue en una de estas ocasiones que asistió a una fiesta de un amigo que celebraba sus 16 primaveras. No era inusual que en esas reuniones hubiera algunos miembros peligrosos de pandillas, por lo cual el ambiente siempre era tenso. Durante el proceso, varios de los menores ya estaban llegando a sus límites de alcohol. Incluso algunos comenzaron a comportarse impertinentes, básicamente mala copa. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Un joven que bailaba en medio de la sala perdió los cabales y comenzó a acosar a una de las tías del cumpleañero. Este se acercó a Jaime y pidió que le metiera un susto para tranquilizarlo. Sin pensarlo 2 veces, Osuna tomó un cuchillo y se abalanzó sobre el sujeto, amenazándolo fuertemente. En vez de provocar un calzón cagado, una risa burlona se pintó en su rostro y adornó el lugar. Esto parecía un reto, y de acuerdo a su lógica, lo más sensato fue herirlo de gravedad. Afortunadamente no falleció, pero debido al estatus de libertad condicional de Jaime, esta agresión le regaló un boleto directo a la prisión, donde se mantuvo un tiempo y empezó a desarrollar una extraña relación con la mamá de su amigo cumpleañero, de nombre Jane Castro, que en ese momento tenía 37 años y era una enfermera psiquiátrica retirada, que a partir de la agresión y hasta su liberación intercambió correspondencia con él. Jane describe a Osuna como un hombre caballeroso y muy intelectual, que le gustaba hablar sobre ciencia y filosofía. Y esto coincide bastante porque durante su adolescencia no tenía mucho por hacer y se la pasaba la mayoría del tiempo en el sofá de su abuelita leyendo la gran colección de libros de psicología que tenía. Entonces sí tenía amplio conocimiento en este ámbito o en diferentes, podía mantener una conversación cuerda, por lo cual pasaba como un tipo normal, podríamos decir de cierta manera. Hasta que el día de su liberación descubrió que Jaime había tenido un cambio de aspecto bastante drástico, después de que se tatuó la sonrisa del Joker en la cara, dándole un aspecto más aterrador a la fama que ya tenía. Pero aún así, Jane lo aceptó en su vida y para celebrar su liberación decidieron quedarse en un motel donde procrearon a su primer hijo. Aparentemente las cosas pintaban bien con su nueva vida, pero no por mucho,
ya que solo necesitó que su personalidad violenta y su carácter posesivo salieran a flote, intentando controlar todos los aspectos de la vida de Jane, que derivó en muchas discusiones que terminaron en madrazos, en su mayoría, sino que en su totalidad, proporcionados por Jaime, incluso cuando ésta estaba embarazada. Igual el mismo patrón se repetía que como su padre lo hizo con su mamá. De alguna extraña manera, Jane decidió soportar los tortuosos 9 meses con Jaime a su lado. Y no solo eso, porque durante el proceso creyó que de alguna manera podría tener un futuro a su lado. Así que antes de que naciera el niño, decidieron celebrar una pequeña fiesta en casa de la abuela de Jaime. De hecho, esa es la única de las fotos que tenemos con su pareja. Se ve bastante tétrico porque ella está cortando el pastel y él sonriendo a la cámara con todos sus tatuajes del Joker. Se ve muy interesante. Y tan pronto como dio a luz, decidió abandonar a Jaime y acudir a las autoridades para interponer una denuncia en su contra. De nueva cuenta, su historial habló por él y fue encarcelado. A pesar de los enormes consejos que me imagino que recibió de sus conocidos, diciéndole, ya date cuenta, Jane decidió darle una segunda oportunidad tan pronto puso un pie fuera de la cárcel. Pero como era de esperarse, Jaime no salía reformado de prisión, sino con más ira y nuevas mañas, por supuesto. Empezó a consumir drogas que alteraban más su ira, provocando mayores daños. Por este motivo, Jane solo aguantó unos meses más a su lado, ya que la violencia no cesaba. Fue a denunciarlo por segunda ocasión y fue apresado durante un tiempo. En esta ocasión, Jane estaba completamente segura de que no tenía ningún futuro a su lado, abandonándolo por completo, situación con la que Jaime nunca estuvo de acuerdo, incitándolo a perder la cordura hasta que en un Halloween de hace 11 años fue liberado. Como en otras ocasiones, siempre traía consigo un recordatorio de la prisión. Su sentencia le había servido para completar su diseño del Joker, tatuándose el resto de la cara, luciendo casi irreconocible. Incluso se llegó a tatuar un pentagrama en el centro de la frente para hacer alusión a que era un satanista, pero pues no tenía nada de esto. A partir de entonces inició la pesadilla para Jane, que creía estar a salvo del pandillero. Poco a poco comenzaron a llegar llamadas de amenaza a su domicilio. La seguía cada vez que salía de casa e incluso la espiaba por las ventanas de ella. La situación rebasó los límites, alertando a las autoridades para que le brindaran la ayuda necesaria. Así de pronto como apareció Jaime, desapareció, dándole un breve respiro de unos meses. Una tarde recibió una llamada. Otra vez era Jaime. Se notaba distinto de todas las ocasiones. No la agredía y mucho menos la amenazaba de muerte. En esta ocasión solo necesitaba contarle que había atacado a una mujer en un hotel llamado Morocco. Sin muchas explicaciones, Jane decidió que lo mejor era comunicarlo a la policía. Extrañamente, esta no tenía ningún llamado de auxilio de un hotel Morocco, así que no le dieron mucha importancia. De la misma manera, Jane se confió, ya que las autoridades suelen tener la razón, o eso es lo que dicen. Así que pensó que solo era una mala broma que quería jugarle Jaime. Hasta que unos días después, empleados del motel Morocco encontraron en la habitación 3 el cuerpo de Ivette Peña, una mujer de edad media. Su cuerpo casi estaba irreconocible debido a la enorme violencia infligida. Prácticamente su cuerpo estaba deshecho a golpes, dejando una escena del crimen parecida a la de un rastro de animales. Sangre por todos lados. En el piso, muebles, cama, paredes y el techo. Ya para este momento las autoridades sí le dieron importancia a las llamadas de aviso de Jane. Se comunicaron con ella con el fin de que pudieran aportar algunas pistas para detener al culpable. Así que dieron rápidamente con él, ya que estaba encerrado en la casa de sus abuelos. Sin muchas preguntas fue arrestado y trasladado a la comisaría, donde se declaró inocente del crimen. Según él, indicó que las llamadas realizadas a su expareja solo se trataban de llamadas de broma. Solo quería asustarla. Inevitablemente las coincidencias eran muchas, y con un argumento tan infantil como ese, no lo iban a dejar libre. Así que lo mantuvieron preso durante 8 meses,
debido a que los procesos forenses se habían alentado debido a que el cuerpo estaba prácticamente destruido. Sin embargo, los forenses determinaron que la mujer había sufrido abuso sexual antes de ser asesinada. Específicamente, no se pudo determinar una causa de muerte, ya que se registraron golpes violentos y el uso de cuchillos para realizar cortes profundos en la víctima. Sin embargo, la pista clave del caso se encontró en el tiempo de descomposición del cuerpo, ya que se pudo detectar que para el momento en el que se encontró el cuerpo, la mujer ya llevaba 5 días de muerta, y Beth Peña había sido asesinada el mismo día que Jaime se comunicó para hacer su broma, o lo que dijo ser una broma. Ante tal evidencia, ya no había mucho que pudiera hacer Jaime. Todo se trataba de evidencia circunstancial, hasta que lograron recuperar algunas muestras de piel y secreciones que compatían perfectamente con el ADN de Jaime. Ya no había escapatoria alguna. Todas las evidencias apuntaban al Joker ficticio, que permanecía en reclusión hasta que se llevara a cabo el juicio. Sin embargo, esto no le importaba menos a Jaime, que continuó con su juego retorcido desde la prisión, enviando cartas al fiscal del distrito y a su ex Jane. Debido a la falta de tinta, Jaime se vio en la necesidad de ponerse creativo, utilizando su propia sangre para seguir escribiendo amenazas desde su jaula. Tenía demasiado tiempo para idear planes para seguir molestando a su antigua familia. Acudió a servicios infantiles para denunciar a Jane por violencia en contra de su hijo menor, abriendo una investigación en su contra. Lo peor es que durante las reuniones familiares y con el niño, descubrieron que en efectivo había golpeado al menor, dándole motivos a los servicios públicos para quitarle la custodia de él y por supuesto ser encarcelada. Después de unos 11 meses de averiguación, se determinó que no había delito alguno para castigarla y fue liberada. Ya sin muchas escapatorias para Jaime, sus últimas bromas ya estaban siendo quemadas. Tenía que buscar la manera en la que pudiera continuar con su espectáculo, y para eso le ayudó Olivia Lavois, reportera principiante de QGet News, medio de comunicación originario de Bakersfield, que en cuanto se enteró de la historia de Jaime, envió una solicitud de entrevista, la cual fue concedida para el 24 de marzo del 2017, 3 días antes de que el Joker se sentara frente a un juez. Durante la entrevista, que duró aproximadamente unos 45 minutos, Jaime se dedicó a dar sus argumentos de por qué no se arrepentía de haber matado a Ivette Peña. Menciona que él ha estado desconectado física y emocionalmente de los seres humanos a partir de sus 12 años, y a partir de entonces buscó de diferentes maneras la manera de poder saciar esa necesidad de matar. Se dio cuenta que los tatuajes podían cubrir esa necesidad, ya que hacerlos en la cara significaba un dolor intenso que disfrutaría cada maldito segundo. Además, se declaró como un fanático de poder asesinar de una manera brutal y con sus propias manos, ya que al hacerlo, por medio de un arma no produce ningún placer. Jaime buscaba crear una escena sádica con el fin de poder hacer capturas de pantalla mental y poder disfrutarlas a través de los años y en el momento en el que él las necesitaba. Por este motivo, Olivia se dedicó a tratar de buscar un punto débil en Jaime para que pudiera obtener información nueva. Pero debido a sus conocimientos en psicología, Jaime siempre llevaba la delantera en la conversación. Es aquí donde la reportera Olivia le pregunta sobre su hijo, que si tiene un hijo, y inmediatamente Jaime detecta hacia dónde va a ir la conversación y menciona que muchas personas han intentado ponerlo en el lado contrario. ¿Qué pasaría si otra persona llega y mata a su hijo de la misma manera que él lo hizo? Y menciona que estaría completamente en paz, podría aceptar ese hecho de que alguien llegara y asesinara a su hijo sin piedad, porque menciona que así es la vida. Menciona que todo se resume en experiencias y todo depende de quién las haga. Por ejemplo, él decidió matar a Ivette Peña sin ningún remordimiento. Lo realmente interesante de esta entrevista es que durante lo cuestionaban sobre el asesinato de Ivette Peña, Jaime mencionó que para ese punto él ya estaba completamente harto de la sociedad. Se había dado cuenta de lo peligroso que era estando en ella y quería que lo atraparan, motivo por el que dejó sus huellas dactilares y de ADN para que lo inculparan directamente. Se describe a sí mismo como un asesino de oportunidad,
dejando en claro su conocimiento en el ámbito criminal, ya que este tipo de asesino solamente se distingue porque está en el momento y en el lugar apropiado para poder cometer sus crímenes. Mientras haya algo que pueda provocar que sea descubierto, no va a cometer el crimen. Por eso, en muchos de los asesinatos, como el asesino del Zodíaco, que no los planeaba y solamente iba cazando gente por la calle, esos se les conoce como asesinos de oportunidad. O sea, tenía un amplio conocimiento en todo este aspecto, conocía cómo se clasificaban y posiblemente todos los desórdenes mentales que conllevaban a cada uno. Y por si fuera poco, como diría Pati Chapoy de Ventaneando, nos dio una exclusiva, admitiendo que el asesinato de Ivette no había sido el primero, haciendo referencia a 2 víctimas más de las que los medios y el mundo nunca se había enterado. A pesar de que Olivia se quedó en shock e intenta profundizar en el tema, Jaime se niega a hablar. Él sabe perfectamente que no podía ser postulado para la pena de muerte, ya que para ese tiempo llevaban aproximadamente 10 años sin ejecutar a alguien en una prisión de California. Jaime tenía en conocimiento que sería enviado al corredor de la muerte, y en algún punto de su sentencia se animaría a revelar todos los detalles de sus asesinatos para mantener la bomba mediática. En 2017 se dio inicio con el juicio de Jaime, llevándolo al estrado en el que se dedicó a mirar a la familia de Ivette Peña y a burlarse de ella. Se le vio en varias ocasiones bostezando y haciendo muecas de aburrimiento, a excepción de los momentos donde se habló de los crímenes, dibujando una sonrisa detrás de todos los diseños tatuados en su cara. A pesar de eso, en todo momento se declaró inocente, alargando el juicio y la pena para los familiares. Así que el juez tomó la decisión de negociar con el abogado de Osuna. Le ofreció el trato de enviar a Jaime a prisión de por vida y sin oportunidad de libertad condicional, con tal de que se declarara culpable, así evitando la pena de muerte, que para ese entonces ya había sido pospuesta o había sido suspendida por una moratoria impuesta por Gavin Newsom, que era el alcalde de California en el año del 2019. Entonces ya tiene un rato que no se llevan a cabo ninguna ejecución en alguna prisión de California, e incluso hay varios estados en los que sí está aprobada la pena de muerte, pero actualmente está suspendida esa ley. Pero no crean que este es el final de la historia, porque la depravación de este hombre aún continúa latente, aguardando el momento apropiado para atacar de nuevo. Estuvo metido en varios conflictos que terminarían en agresión, hiriendo a varios de sus compañeros, motivo por el que fue enviado al aislamiento y no tenía permitido tener contacto con otro recluso, solo tenía derecho a salir 1 hora al día. Después de un tiempo sin ningún conflicto, se creyó que era conveniente que regresara con la población en general, asignándole un nuevo compañero de nombre Luis Romero, de 44 años, que estaba encerrado por homicidio y tenía mucho historial delictivo con pandillas y de agresión. Ya había estado 27 años encerrado para ese momento. Creyeron que sería la compañía perfecta para Jaime, y solo fue así durante muy poco tiempo. De hecho, solo fueron unas 24 horas, ya que el 9 de marzo del 2019, Jaime, con ayuda de un metal envuelto en un cordón, apuñaló en el ojo a Romero para sacárselo de golpe. Le cortó algunos dedos y cortó al hombre a la altura de las costillas, retirando varias de ellas en su camino para llegar al pulmón, el cual extirpó. La hazaña continuó con diversas partes de su cuerpo hasta que llegó a la cara, cortándole las comisuras de los labios para formar una sonrisa en el rostro. Para concluir, decapitó al recluso y acomodó las partes del cuerpo como si se tratara de una escultura. Aprovechando la sangre del compañero, la utilizó para dibujar una sonrisa en la pared que venía firmada bajo el seudónimo del Hombre de las 1000 caras. A los pocos días se inició de nuevo un juicio en su contra, en donde los abogados de la familia de Romero alzaron la voz ante la situación. Era algo increíble. No era posible que se cometiera un crimen de esa magnitud sin que ninguno de los reclusos o de los guardias se dieran cuenta. Es ahí donde comienzan las indagatorias y el misterio del caso. Según los testimonios de los guardias que tenían turno esa noche,
declararon que hicieron sus rondines como todos los días, todos los prisioneros se encontraban bien y con vida. Conforme se fue esclareciendo la situación, se dieron cuenta que aquella noche cuando llegaron los guardias a descubrir el cuerpo de Romero, había una sábana puesta en la reja de la celda. Es por esto que se menciona que los guardias que estuvieron esa noche ni siquiera pasaron a revisar por ese sector, dándole la oportunidad perfecta a Jaime de cometer el crimen. Y así, poco a poco fueron cayendo los oficiales que estuvieron implicados en el asunto, los que mintieron en sus declaraciones y por supuesto fueron dados de baja por algún tiempo. No los dieron de baja por completo, solamente fueron algunos meses y regresaron a sus deberes. Pero a todo esto hay una pregunta que todavía nos carcome. ¿Qué fue lo que sucedió con Osuna a partir de esto? Pues resulta que durante el veredicto se declaró como inocente, teniendo que aplazar el juicio aún más. En total, fueron 12 sesiones en las que se tomó la decisión de realizar estudios psiquiátricos a Jaime. Fue declarado con esquizofrenia y trastorno de personalidad limitada, haciéndolo incapaz de que continuara el juicio, a menos de que se llevara a cabo un tratamiento siempre y cuando los psiquiatras le dieran el visto bueno. Y a partir de entonces, el juicio no va a poder proceder, porque él está encerrado en el psiquiátrico de la prisión de Salinas Valley, llevando a cabo un tratamiento y esperando que su condición mejore un poco y poder continuar con el juicio. Y de todos modos, ya sabemos que él tenía una sentencia de por vida, por lo cual lo único que se espera es que se le declare culpable y sea enviado al corredor de la muerte. Así de simple, no hay más. Por el momento, a pesar de que haya cometido estos atroces crímenes, él está, pues, de alguna manera disfrutando una mejor calidad de vida en un psiquiatra que en una prisión. Y ese es el destino que va a tener Jaime Osuna, al menos que se tenga una mejora en los próximos años, o hasta el momento en el que él decida hablar sobre los supuestos crímenes que nunca reveló y que la policía nunca descubrió. Pero si me piden mi opinión, viendo un poco las entrevistas y cómo se comporta, yo creo que estos asesinatos son completamente falsos y solamente lo hace para alardear y mantener expectativa a esta Olivia, que está muy interesada en su caso y que por supuesto se muestra un poco desconcertada ante tal declaración. Entonces yo creo que Jaime vio ese momento, esa oportunidad, y de ahí la pescó y la capturó para poder seguir llevando a cabo su historia. Esa es mi opinión. De hecho, en las redes sociales se ha mantenido mucho este caso ahí circulando y siempre en los videos se le menciona que era un satanista, que era de lo peor, que hacía rituales y no sé qué tanto. No es así, no hacía ningún ritual. Era un psicópata que disfrutaba de matar personas y solamente utilizaba esta máscara para poder intimidar más a las personas o incluso en la prisión. Porque sabemos que las personas que no tienen un buen carácter en prisión pues se los lleva a la chingada. Prácticamente van a ser las perritas de las demás de la prisión y los van a traer de puros encargos, al menos de que tengan una fama y un cierto respeto allá adentro. Y yo creo que esa fue la táctica que él utilizó para que no lo hicieran recoger el jabón. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenmelo en los comentarios y en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrarnos como Caballeros del Albedrío, en Facebook, Twitter e Instagram, y también en todas nuestras plataformas de podcast disponibles. Y pues bueno, este ha sido todo por el episodio de esta noche. Recuerden suscribirse a este contenido si les gustó y por favor compártanlo con sus conocidos. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio misterioso de esta noche, espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden que todavía los episodios de este mes no se terminan, así que esténse al pendiente de todo el contenido. Me despido de todos ustedes, mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos hasta el siguiente Viernes de Misterio. Hasta la próxima.